Muchas gracias, Dagoberto, por esta interesantísima presentación en la parte regulatoria y de modernización de la agencia regulatoria, así como del programa de genéricos que, pues, los que hemos estado en esto por tantos años sabemos que ahora ha tenido realmente el ímpetu que se soñó hace más de 15 años. Ahora me voy a permitir presentar a Sergio Duplán, es el siguiente ponente. Él es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Wharton, ha desempeñado también diversos cargos en la industria farmacéutica y es actualmente, tanto a nivel nacional como internacional y en América Latina, en diferentes empresas, y actualmente es el presidente del Grupo Novartis México, director de Novartis Farmacéutica, y también es el presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, la AMIF. Le voy a pedir atentamente que nos haga su presentación y cuidar el tiempo estipulado. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la presentación, y seré cuidadoso del tiempo. Bueno, para hablar de los retos y los desafíos que tenemos en México para fomentar la innovación y el desarrollo de medicamentos, pues primero hay que definir qué es innovación. Innovación es una actividad que puede ser de carácter científico, tecnológico, organizativo, financiero, inclusive comercial, pero que tiene el objetivo común de traer finalmente un producto o un servicio nuevo a un mercado o a una sociedad. Y aquí es donde radica el meollo y el gran riesgo que existe en cualquiera que emprenda una actividad que busca innovar, ya sea una industria, ya sea un científico. Para innovar uno parte de una idea, que puede ser una excelente idea, sin embargo la idea por sí sola pues no es una innovación, sino que hay que entrar en un proceso para desarrollarla, para pulirla, para que finalmente se convierta en algo innovador que beneficie a la sociedad. Y en este proceso, gran cantidad de estas ideas pues se caen, ¿no? El producto final no es como fue concebido en la idea original. Y por eso cualquiera que entre en una actividad o en una industria que se dedica a la innovación, tiene que estar consciente que hay un gran riesgo de tiempo, hay un gran riesgo financiero, puede haber inversiones muy fuertes que al final del día pues no van a dar el fruto que se esperaba. Y la industria farmacéutica que se dedica a la innovación, pues no es la excepción. Estamos recurriendo en riesgos que tomamos todo el tiempo y hay que saber manejarlos para realmente poder traerle algún beneficio a la sociedad. Sin embargo, cuando ya se tiene un objeto, un producto innovador, pues los beneficios a la sociedad y al mismo empresa que innovó, pues son muy grandes, ¿no? Hay beneficios de conocimiento, hay beneficios culturales, hay beneficios porque hay desarrollo humano, lógicamente hay beneficios económicos, y cuando hablamos ya específicamente de medicamentos, pues un medicamento innovador que llega al mercado trae beneficios muy grandes para la salud de una sociedad. Pasando ya al tema más específico de la innovación en medicamentos. Un medicamento innovador es un medicamento que busca resolver una necesidad médica insatisfecha, ¿no? La innovación más grande que puede haber es una enfermedad que no tenía cura y que finalmente se encuentra una cura, ¿no? Ese es como la máxima expresión del beneficio que puede dar innovación, inclusive es muy fácil evaluarla. Sin embargo, existen otras innovaciones que es mucho más difícil cuantificar y ver el beneficio económico y social. Existen medicamentos que mejoran la calidad de vida, por ejemplo, reducen el dolor significativamente, reducen el sufrimiento. ¿Cómo cuantifica uno eso? ¿Cómo le pone valores, especialmente cuando está buscando el acceso a una institución pública para un medicamento de estos? O un medicamento, por ejemplo, para el cáncer, ¿no? que puede alargar la vida de 6 meses a 3 años. ¿Cómo le pone uno valor a cuánto valen estos 2 años y medio adicionales de vida que puede tener un paciente? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como industria, como autoridades, como instituciones públicas, tener un buen sistema para poder evaluar estos medicamentos y ver cuáles son los más beneficiosos para tener en cuadros públicos, por ejemplo, ¿no?
Cuando hablamos ya del proceso de investigación, se ha venido complicando y vuelto más complejo cada vez. Actualmente, el promedio que lleva un proceso de investigación y desarrollo para un medicamento nuevo es de 12 años y la inversión promedio es de $1,000 millones. Esto, por supuesto, se da porque de cada 5,000 moléculas que se descubren o que se empiezan a probar, solamente una de ellas llega finalmente al mercado. Y de las que llegan de cada 3, solamente una recupera la inversión. Entonces, esto les habla otra vez del gran riesgo que incurre la industria de innovación en el giro de negocio en el que participamos. Muy importante para que se dé la innovación y para que haya un incentivo para incurrir en este riesgo, se necesita un marco de propiedad intelectual muy sólido. Cuando hablamos en México, las patentes tienen una vigencia de 20 años, no hay extensión de patentes, la vigencia es de 20 años nada más. Si nosotros descontamos los 12 años que llevó la investigación y desarrollo, pues queda una vida útil en promedio de 8 años. Este es el promedio. Hay muchos medicamentos de mucho beneficio que se llevan más de estos 12 años, por lo cual la vida útil de la patente se reduce. Actualmente hay 3,240 medicamentos que están en el proceso de investigación y desarrollo en la industria, y la inversión, tanto 2010 como del 2011, la inversión a nivel mundial que ha hecho la industria farmacéutica es de $50,000 millones en promedio. Ustedes pueden ver el crecimiento que ha habido especialmente en esta década. El camino para descubrir y para desarrollar un medicamento pues es largo. Estos son los 12 años de que les hablaba. Uno parte de una idea, entra rápidamente en un proceso de screening donde se busca sintetizar este compuesto. Hay mucho apoyo actualmente de tecnología, de alta tecnología informática. Este proceso puede llevar bastante tiempo. Lo que se busca aquí es tener un compuesto que se puede empezar a estudiar en fases preclínicas en animales, ¿no? Y mucho de en este proceso se busca toxicidad, se busca seguridad y las primeras muestras de que va a haber una eficacia en seres humanos. Una vez que se tiene ya un candidato, pues entramos en el proceso de desarrollar formulaciones. Muchas de estas formulaciones también son patentadas, ya que son realmente innovaciones y es una inversión grande para llevar un compuesto a una formulación que puede ser inyectado, puede ser en cápsula, puede ser una vez al mes, puede ser una vez a la semana, puede ser diaria, ¿no? Entonces aquí se busca tener la mejor formulación. Una vez que se tiene esto, ya se puede pasar a la parte de investigación en seres humanos, lo que se conoce como fase 1. Fase 1 son seres humanos sanos, donde se busca asegurar otra vez que no hay toxicidad y que la seguridad se está dando. Una vez que se supera esa fase, se entra en fase 2. Fase 2 es con un pequeño grupo de pacientes, entre 100 y 300 generalmente. Estos son ya individuos enfermos, donde otra vez se sigue probando seguridad, toxicidades, y aquí ya entra un componente muy fuerte de la eficacia, a ver si el resultado como se tenía concebido realmente se da en seres humanos enfermos. Una vez que se supera esta fase viene un momento crítico. Aquí es cuando ya se toma la decisión de si entrar en un fase 3 o no. ¿Y por qué es una gran decisión? Porque es una inversión financiera muy fuerte. Aquí ya se tiene que producir grandes cantidades del medicamento, muchas veces en varias dosis, porque la dosis no se tiene bien definida todavía, cuál será la dosis final, y aquí ya se necesita recurrir en pacientes, entre 3,000, 10,000 pacientes, a veces hasta más, dependiendo del área terapéutica. Y aquí es donde se hablan ya muchos centros multicéntricos a nivel mundial. Gran parte de la investigación que se hace en México por la industria multinacional es fase 2, fase 3, algo de fase 1, pero la mayoría es fase 2 y fase 3, ¿no? Y finalmente, ya que se tiene eso, pues hay que compilar toda la data y someter a las agencias regulatorias. A veces se solicitan más estudios y ahí es un ir y venir. Y finalmente se tiene un nuevo medicamento, ¿no? Y la parte que no aparece aquí, pero que cada vez se vuelve más importante, es poner sistemas de farmacovigilancia intensiva para seguir midiendo la eficacia, la seguridad de estos medicamentos ya en la práctica clínica, lo cual también implica una gran inversión en recursos.
Como decía, desarrollar nuevos medicamentos es cada vez más retador y vemos por qué. Mucho es la exigencia de las agencias regulatorias. El número de procedimientos, por ejemplo, por cada protocolo ha crecido en un 65%, el personal que se requiere, 67%, la duración del estudio clínico se está yendo 70% más tardado, y encontrar pacientes que cumplen con los criterios de inclusión cada vez es más difícil. Buscando también tener una mejor comunicación con los pagadores, con los que finalmente van a decidir si un medicamento es reembolsable o es incluido en un cuadro básico o no. Lo que está buscando la industria es tener pacientes muy específicos donde realmente se muestre un beneficio. No nos conviene como industria y por supuesto menos a las instituciones de salud que tengamos medicamentos que se prescriben, vamos a decirle a pasto, ¿no? En pacientes que realmente se benefician, pero en pacientes donde el beneficio es muy marginal. Es muy importante en estos protocolos que identifiquemos muy bien esa población que realmente se va a beneficiar, porque eso va a ayudar toda la cadena inclusión, en tener el registro regulatorio y tener la inclusión en los cuadros de salud, por ejemplo. Pero esto complica todavía más los estudios que se tienen que hacer, ¿no? Finalmente, los beneficios ya de los medicamentos de innovación pues son muchos. Por ejemplo, en cáncer se ha incrementado en 3 años la expectativa de vida. Falta mucho por hacer en cáncer, pero hay un avance claro. Enfermedades cardiovasculares ha habido un gran avance. La mortalidad se ha reducido en un 31% en esta área terapéutica. Cuando hablamos de SIDA, pues bueno, la mortalidad ahí sí se ha batido en más de un 80%, que también ha sido un gran avance por la industria por los medicamentos de innovación. Y después otro tipo de innovaciones como facilidad o medicamentos que ayudan a la adherencia terapéutica. Por ejemplo, en un estudio en diabetes, los pacientes no adherentes se hospitalizan, no es sorpresa, 2.5 más veces que los pacientes que sí son adherentes, ¿no? Por lo tanto, innovaciones también en la facilidad de administración de un medicamento se vuelven muy relevantes. Y bueno, hay beneficios, claro, para los pacientes en salud, en mejorar calidad de vida. Hay muchos beneficios para los médicos. Primero, pues contar con un mejor arsenal para poder tratar a sus pacientes, que es finalmente su razón de ser. Pero también el tener medicamentos de innovación ayuda a los médicos a tener una actualización científica, a los médicos que son investigadores, pues lógicamente a ser autores de publicaciones, lo cual da prestigio y ayuda al conocimiento de la comunidad médica aquí en México. Participar en reuniones, por supuesto, de investigadores a nivel mundial, creo que es algo muy bueno para la sociedad, para la comunidad médica aquí en México. El 80% de los estudios clínicos que se hacen en México son en instituciones públicas. Y bueno, la investigación y desarrollo dentro de una institución pública pues les trae directamente el conocimiento de un nuevo medicamento, provee infraestructura y todo esto finalmente se queda en la institución y a la larga le va a permitir tratar mejor a los pacientes. Y bueno, para la economía, ¿no? Hay aspectos muy directos de los medicamentos y de la industria, impactos positivos en la economía. Por ejemplo, el 2.1% del PIB en México y más del 10% del PIB manufacturero viene por la industria farmacéutica. 78.500 empleos directos genera la industria farmacéutica aquí en México, más de 300.000 indirectos. Y muy importante, estos son empleos muy especializados para científicos, posgrados, profesionales, técnicos, etcétera. Es una gran aportación económica. Y bueno, más del 90% de los medicamentos que se consumen en México son fabricados en México, se exportan 2.200 millones de dólares anuales, ¿no? Pero hay otro factor que no está aquí capturado y que probablemente es todavía más importante, y es mejorar la salud de una población, ¿no? Los dos pilares para que haya desarrollo económico sustentable son claramente educación y por otro lado salud, ¿no? Entonces, al impactar en la salud, claramente hay un impacto fuerte en el desarrollo económico de un país. Específicamente en México, la inversión que viene de fuera es de 150 millones de dólares al año, solamente para investigación
clínica de nuevos medicamentos. Actualmente hay 2.700 protocolos corriendo. Aquí pueden ver en qué áreas terapéuticas, son las áreas terapéuticas pues, que más afectan a nuestra población. Sin embargo, creemos que se puede hacer mucho más. La inversión de investigación en México sigue siendo muy pequeña comparada con los países más desarrollados, y hay una gran oportunidad que existe ahora, ya que el crecimiento económico para la industria farmacéutica se está dando en los países emergentes, y hay un gran esfuerzo por todos los laboratorios multinacionales por traer mucha más inversión en investigación, quitarla de Europa, quitarla de Estados Unidos y traerla a los países emergentes. Entonces entramos en competencia con países como Brasil, con países como China, países como Turquía, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos para atraer esta inversión, que puede ser muy importante por todos los beneficios que ya mencioné? Pues primero necesitamos un marco jurídico y de protección de propiedad industrial que dé certidumbre muy fuerte. Por ejemplo, en México todavía no tenemos una protección de datos, que es la protección más básica que necesita alguien que esté invirtiendo en innovar, en tener un medicamento, en este caso innovador, pues por lo menos que se protejan mis datos clínicos que estoy generando. Somos de los países más atrasados a nivel mundial con esta figura. Por supuesto que hay que desarrollar más talento en investigación y desarrollo. Hay investigadores en México de muy alto nivel, pero creemos que necesitamos tener un mayor número de investigadores. Por supuesto, procesos para aprobar protocolos que sean ágiles. Cuando es un protocolo a nivel mundial y México va a participar con algunos centros, si la aprobación, por ejemplo, regulatorio se detiene demasiado, pues el protocolo a nivel mundial pues no va a esperar a México, ¿no? Ese centro se va a ir a un país donde los procesos sean más ágiles. Esa parte es muy importante. Otra parte que a veces no tan clara, otro factor que no es tan clara, es la oportunidad de mercado, ¿no? Y aquí entra muy importante la agilidad que se le puede dar para incluir al producto de la innovación. Si yo invierto en investigación aquí en México, lo que buscamos es que el producto de esta innovación pues tenga un ingreso ágil a los cuadros de salud y finalmente beneficie a los pacientes. Entonces la oportunidad de mercado y de beneficiar a más pacientes que presente un país es otro factor muy importante en la decisión de dónde invertir más en investigación clínica, ¿no? Y después el doctor Dagoberto Cortés ya habló de la parte de calidad de medicamentos. Eso es muy importante, que haya realmente un privilegio a medicamentos de más calidad, y se requiere, por supuesto, una visión de políticas públicas a mediano y largo plazo. Nada más para cerrar, me gustaría mencionar que hay todo un aspecto ético muy importante en todo el tema de investigación clínica. Estamos tocando temas muy sensitivos que podrían ser una plática o una ponencia por sí sola. Estamos realmente investigando con seres humanos, ¿no? Si lo ponemos así muy crudo, ¿no? Ese es el proceso de investigación. Estamos haciendo estudios y experimentando con seres humanos. Por lo tanto, el marco ético debe ser observado y debe ser seguido muy estrictamente por cualquiera que quiera hacer investigación de este tipo. Como industria multinacional tenemos unos estándares éticos a nivel global muy altos, que cada vez suben más, y es algo que es muy importante que los observemos aquí en México y que la regulación en México también vaya siguiendo, ¿no? Y creo que es un área donde CETIPHARMA también puede jugar muy importante, ya que esta parte es muy crítica, ¿no? Pues con eso me gustaría cerrar, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Sergio Duplán por esta interesante presentación que nos hace el tema de innovación de medicamentos, en donde nos ha llevado a las diferentes etapas de la investigación y ya del desarrollo de un medicamento, así como los beneficios a los pacientes, a los médicos, a las instituciones, a la propia economía del país, y por último los retos y desafíos que nos plantea para fortalecer y mejorar la investigación en México.